Uno de los requisitos dentro de la gestión de los alimentos, considerando normas reconocidas por GFCI, se nos pide traspasar o considerar la incertidumbre de las mediciones relacionadas con los resultados de ensayos. ¿Cómo hacer ese traspaso? Pero primero también, ¿qué es incertidumbre? ¿Cuál es la diferencia entre incertidumbre y exactitud? ¿Y cómo hacer ese traspaso? ¿Cuáles son los principios o las ideas de ese traspaso? En el webinar que hicimos con Sandra Zúñiga, uno de los elementos que se vio fue eso. Entonces, aquí va el extracto solamente de esa parte. También ustedes pueden ver el webinar completo. Por lo tanto, de aquí en adelante, tenemos que empezar a entender lo siguiente, que cada medición que nosotros realizamos tiene una incertidumbre, ¿ya? Por lo tanto, de ahí en adelante dice que los criterios, de alguna manera, metrológicos hoy en día, nos establecen claramente que cada vez que nosotros realizamos una medición, tenemos una incertidumbre asociada. Por lo tanto, de ahí en adelante sabemos que si el caso de nosotros tuviéramos una medición cualquiera con una regla, ¿ya? A diario, inclusive en este minuto, ustedes tuvieran quisieran verificar en este caso cuánto mide su celular, por ejemplo, que es un accesorio que deben tener ahora en su escritorio, con una regla podrían obviamente tener este concepto, donde nosotros sabemos que dentro de la observación sabemos que, mira, no nos da justo en el 6, pero está entre el 6 y el 7. A eso se le llama incertidumbre, pero también conocida como el BIM, en este caso el vocabulario internacional metrológico, como la tolerancia. Y la tolerancia está definida como la menor división, en este caso, del instrumento dividido en 2. Por lo tanto, en esta regla que tiene centímetros, yo puedo decir que su división menor es 0,1, lo divido en 2, por lo tanto, mi incertidumbre es de 0,05. Y de ahí en adelante me genera dos cosas. Primero, que este resultado, como incertidumbre, yo tengo una valorización de más menos, y esto me genera dos cosas, que me define una zona, en este caso, donde podría estar mi valor verdadero, estimado, y yo voy a tener una tolerancia inferior, ¿ya? Donde tengo el valor que yo estimo, ¿ya? De acuerdo a la observación de la medición de 7,6, ¿ya? Pero, además, más menos, en este caso 0,5, pero también tengo otro rango que es 7,70. Por lo tanto, en esa tolerancia de una determinación, en este caso inferior o superior, tengo este rango. ¿Y por qué es importante? Porque cuando nosotros hacemos mediciones, sabemos que tenemos una zona de conformidad donde nosotros vamos a encontrar nuestra medición. Y eso significa que vamos a tener una determinación de una zona, en este caso de conformidad, pero también una zona de incertidumbre. De ahí en adelante se genera, obviamente, la disminución de esa zona no conforme. Fíjense inicialmente con qué amplia era la zona de conformidad, pero resulta que a medida que fuimos agregando la incertidumbre del instrumento a esa medición otorgada por nuestra, actividad de la medición, se nos va achicando. Y eso significa entonces que se nos va generando un nuevo concepto, que son zonas no conformes, y donde vamos a tener datos inválidos. Por lo tanto, la búsqueda nuestra es que cada vez, en este caso, nosotros deberíamos conocer más que nuestra zona no conforme, dónde comienza nuestra fuera de especificación de esa medición, para dar alertas. Por lo tanto, se genera hoy en día estudios y hay normativas asociadas en relación a esa incertidumbre, donde nosotros podemos trabajar en esta incertidumbre que es muy amplia, lo cual nos da una facilidad a nosotros para poder decir, bueno, si tenemos una incertidumbre amplia, todos nuestros datos van a estar conformes. Cuidado, porque fíjense, a medida que yo estoy siendo más amplio, mi zona de conformidad va siendo más estricta. Y por eso se generó también una segunda mirada para aquellos que a nosotros nos debería estimular ser siempre esa zona de incertidumbre lo más estricta posible. ¿Para qué? Para ampliar nuestra zona de conformidad. Dicho esto, observemos ciertos casos solamente de gráficas. Vamos a ver a continuación ejemplos. Acá se fijan, en buenas cuentas, en el caso 1, nos dice entonces, de acuerdo a lo que yo les mencionaba, vamos a tener una zona de conformidad, pero vamos a tener estas tolerancias del instrumento.
y que nosotros tenemos que asociarla. Por lo tanto, esa es una primera gráfica ideal. Pero vamos a tener otras gráficas que nos vamos a dar cuenta una vez que tengamos nuestros datos y realicemos esta gráfica, que nosotros estamos alejados de la zona de conformidad. Por otro lado, tenemos esta otra situación, donde tenemos dentro de la zona no conformidad, estamos en el límite, dentro del límite, perdón, de la tolerancia inferior. Por lo tanto, eso me indica que son datos no conformes. Y por último, tengo esta otra inseguridad, donde el valor me da dentro, pero está dentro del rango, en este caso, de la zona de incertidumbre. Por lo tanto, nosotros tenemos que trabajar con esa idealidad. Yo diría que en al menos el caso 2 y el caso 3 son definitivamente opciones que no deberíamos tener nunca dentro de nuestros resultados, pero sí, obviamente, el caso número 4 es el que la gran mayoría de la industria hoy en día tiene y que no lo sabe porque no lo ha graficado nunca. ¿Ya? Pregunta, ¿de los asistentes conocen esta terminología de la determinación de la tolerancia? ¿Me pueden, por favor, indicar? Sí, no, ¿sabían esto? De que hay... No, me dicen, Erika. Jaime me dice que sí. Mira, ahí está mezcladito las respuestas. Sí, no. Qué bueno que para las personas que no tenían este conocimiento, hoy en día lo puedan de alguna manera aprender. Y más todavía, la gente que ha dicho, en este caso sí, que de alguna manera se sientan con esa conformidad de sus conocimientos, pero vamos a hacer la pregunta, ¿esto se ha transferido transversalmente a todas las áreas, a estos áreas internas que también nos apoyan? Interesante, ¿eh? Para que esta información, como digo, no es un tesoro nuestro de quienes manejamos los instrumentos, debe ser un tesoro transversalmente de quienes estamos en la industria de alimentos. Por eso decidimos hacer este webinar también, para mostrarles. Bueno, ¿cómo determinamos la conformidad de los resultados? Bueno, tenemos obviamente una ecuación, en este caso matemática, que está considerando las tolerancias y también la incertidumbre. ¿De dónde sacamos esa incertidumbre? De los certificados de calibración, alumnos. Que una de las grandes cosas que nos hemos encontrado con las personas que auditamos es que no tenemos esa otra parte 2 que les indicaba yo, cuando pedimos ese certificado de calibración. No hay una evidencia posterior de ese estudio, de ese análisis. Y eso es importante hoy en día, que las certificaciones y quienes estamos a cargo de auditar estos procesos de manera integral, cada día estamos mejor preparados. Yo sé que algunos de ustedes van a decir, oye, pero a mí nunca me han preguntado por las tolerancias. Me han auditado muchas veces, yo he hecho la 9001, la tengo de la versión 2008, ¿se imagina la cantidad? Nunca me han preguntado. Pero no es, a ver, quiero también dejar en claro esto, no es culpa, por así decirlo, del auditor, que no te hayan preguntado. Tuviste suerte, que esa persona no tuviera tantas competencias en esto, o que de alguna manera esa persona con tal vez los datos de información que en aquella época esa persona auditó, le fue suficiente como evidencia. Pero ahora se van a dar cuenta que la evidencia objetiva llegó para quedarse, y son documentos, son gráficos, son estadísticas y son mediciones concretas. Ya, entonces tenemos en este caso estas reglas matemáticas, en este caso la regla de decisión número 1, que es para nosotros las industrias, y la regla número 2 es para la determinación, que es mucho más estricta para, en este caso, los laboratorios. Por lo tanto, nos regimos bajo conformidades distintas. Por lo tanto, la regla, en este caso, de 1, es el que nosotros vamos a utilizar. Y como decía bien, de ahí en adelante nosotros vamos a tener que determinar cuál es esa tolerancia, porque va a depender si es del proceso o si definitivamente va a ser de la medición, que interesante también, hay que darse cuenta, porque nosotros en este momento, cuando hacemos en este caso una determinación de tolerancia, te van a preguntar, ¿tu tolerancia lo basaste en qué? ¿En tu temperatura de proceso o en la medición, en este caso, de ese instrumento, que son dos cosas distintas? Bueno, partamos en este caso un ejemplo común y corriente, ¿ya? Que en este caso son nuestros productos de los embutidos, donde, ¿por qué puse este ejemplo de producto? Porque de alguna manera está metido calidad e inocuidad dentro de su proceso y legalidad inclusive dentro de una mención que habla del reglamento sanitario acá en Chile para los alumnos, en este caso de Ecuador, de Colombia y de México, que al menos logré visualizar.
Pues bien, tenemos entonces este termómetro que es el de ellos, el termómetro patrón. Por lo tanto, ellos lo que hacen es comprobaciones, en este caso con su termómetro, en este caso pincho, ¿ya? De pincho que le llaman. Por lo tanto, lo primero que yo debería ver, la regla de decisión y utilizar, en este caso, en el certificado de calibración, cuál es la incertidumbre. Entonces, aquí está mi dato que es 0,2. Por lo tanto, lo que yo tengo que lograr que esta ecuación que está dentro de paréntesis sea verdadera. O sea, el valor que me da acá debe ser, en este caso, mayor o igual a 3. Y en el caso también, para su otro lado, en este caso, depende de la pantalla, derecho o izquierdo, en este caso debe ser menor o igual a 10. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo hago? Genero una tabla. Y esa tabla, lo que yo voy poniendo mi tolerancia acá dentro del valor, ¿para qué? Para que se haga verdadera. Por lo tanto, yo inmediatamente me doy cuenta que, de acuerdo a esta incertidumbre que yo utilizo en esta tabla, sé que con mi tolerancia de 1,2 para en este caso, son grados Celsius, ojo con eso, 1,2 grados Celsius, ¿ya? Puedo yo determinar en este caso esa tolerancia para ese valor. Ojo que la incertidumbre no es adimensional. Lo que pasa es que hay que llevarlo al contexto de esa tolerancia que vamos a tener a continuación, en este caso, de ese cálculo de los límites. Por lo tanto, entendiéndose que la temperatura de trabajo va a ser 76 grados Celsius, ¿ya? Esa es la temperatura de proceso. Por lo tanto, se ha dicho además que hay un segundo requisito de proceso, que a los 75 grados Celsius hay una inactivación térmica de la Listeria monocitógenes. Entonces, por lo tanto, con esos dos datitos yo puedo decir, bueno, si tengo 76, perdón, déjenme ver, es que el mouse se me corre, acá. Si tengo 76, le resto siempre a su izquierda o derecha, pero a este lado, para que mejor veamos dónde está mi pulsor. Acá, yo debo restar en este caso la incertidumbre y a este lado de acá yo debo sumar la incertidumbre para poder obtener el rango, en este caso, límite de tolerancia inferior y superior. Por lo tanto, si hago esa resta, yo puedo decir inmediatamente que este valor es 74,8, que en este caso mi límite, en este caso de mi zona, en este caso de conformidad, ya va a ser 75 grados Celsius. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo tengo que restarle la incertidumbre del instrumento. Por lo tanto, yo voy a generar mis primeras premisas de dónde tengo la definición de mis límites para poder determinar mi zona de conformidad. Yo ya determiné aquí, si se dan cuenta, yo ya determiné mi zona interna, en este caso incertidumbre. Y también bastaría hacerla para el otro lado, porque si acá este valor le sumé 0,2, para el otro lado debería restarle 0,2. Por lo tanto, mi zona de incertidumbre va de 7,6 a 5, de 7,46 a 7,50. ¿Se va entendiendo, alumnos? ¿Me pueden colocar, por favor, sí o no? Sí, me dicen por acá. Perfecto, ya. Entonces, ocurre lo mismo al calcular, en este caso, el lado opuesto para saber, en este caso, la tolerancia superior. Y efectivamente, como ya tengo, en este caso, un dato, que es el dato valor anterior, en este caso, que es 76, como yo le decía, le sumo, por lo tanto, tengo 77, por lo tanto, le resto, en este caso, la incertidumbre, y yo sé que mi zona de conformidad va entre 75,0 y 77,0. Una de las primeras cosas que yo puedo observar es, primero, de que si mi testimonio, en este caso, de dato requisito de proceso es 75 grados, yo definitivamente esta temperatura de trabajo o esta temperatura de proceso no me sirve. ¿Y por qué no me sirve? Fíjense que yo recién en mi zona, en este caso de conformidad, tengo 75 grados. Por lo tanto, yo debo tener, en este caso, la siguiente verificación de control, que en este caso sería que en este caso, acá yo tuviera 75,1, que lo vamos a ver un ejemplo. Pero continuemos con indicando lo siguiente. El instrumento, de acuerdo a la información que yo tengo acá, ya, tengo errores asociados. Por lo tanto, yo ahora tengo que corregir la lectura, porque según mi instrumento, en la teoría, yo debería tener claramente que mi instrumento funcionara en 75 cuando yo quiero medir 75, y el testimonio de la temperatura en el instrumento da 75. Señores y señoritas, no es así. ¿Por qué? Fíjense el error que tiene, en este caso, el instrumento. Este error es negativo o positivo, a diferencia de la incertidumbre, que siempre es positiva.
Por lo tanto, cuando yo mido 76, de acuerdo al rango de estimación, en este caso de calibración, debo restarle menos 0,3. Por lo tanto, cuando mi termómetro marca 76, lo que correctamente y el dato válido es 75,7. Y así sucesivamente, fíjense cómo yo estoy indicando que estoy trabajando con temperaturas conforme al proceso, pero en realidad no es así. No es así. Entonces, es ahí donde yo hoy, con mi instrumento, aquí viene la gestión metrológica, el aseguramiento metrológico, que cuando yo recibo el instrumento, mi instrumento con mi calibración, yo voy pero directamente a mis datos entregados. Y yo digo, vamos a corregir porque fíjate, cuando yo en la temperatura de proceso sea 76,3, recién estoy logrando los 76 grados Celsius para el proceso. Recién ahí estoy cumpliendo con el objetivo. Por lo tanto, aquí hay una doble no conformidad. Una, porque las tolerancias, de acuerdo al gráfico que yo estoy indicando, de acuerdo al requisito del proceso de temperatura, de microorganismo de seguimiento para cecina, obviamente yo no lo estoy logrando. Y por otro lado, tengo también que mi instrumento, obviamente no me está dando la conformidad a la temperatura de proceso. Por lo tanto, tengo una no conformidad a esa temperatura de proceso y al proceso completo, en este caso de medición. ¿Logran comprender, alumnos? Vámonos con el segundo ejemplo, donde de manera intencional lo que yo hice fue considerar qué pasaría. ¿Se acuerdan que yo recién dije, midamos 76,3? Pues ahí está la gestión que yo les digo. Bueno, voy a pasar rápido esos números a estas matemáticas. Fíjense por qué mi destino fue 75,1 grados Celsius. Dice que la temperatura de inactivación es a los 75 grados Celsius. Por lo tanto, ya qué lectura e interpretación tengo que decir de eso es que debe estar sobre los 75 grados. ¿Y por qué es 0,1? Porque la división menor en los termómetros de 0,1 grados. Eso es en buenas cuentas. Por eso puse 75,1. Por lo tanto, de ahí en adelante se generó toda esta matemática para poder lograr obtener una conformidad de mi proceso. ¿Se dan cuenta? Miren, como yo, entonces, perdón, déjenme ir una atrás. Ahí. ¿Se fijan? Yo lo que logré al haber cambiado a 76,3 por esta gestión de haber observado y analizado el certificado, yo lo que hago es llevarlo a 75,1. Por lo tanto, hoy esta gráfica para mí me puede dar esa conformidad, por así decirlo. Yo con esto puedo demostrar que efectivamente yo hice una gestión metrológica dentro de los resultados de mi certificado. Pero señores y señoritas, no nos olvidemos que caemos en el viejo trayecto que tiene nuestro instrumento de tener esa temperatura no válida, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Y vamos observando cómo se va moviendo esta gráfica. Fíjense, por lo tanto, tengo datos de 76,3 y 77, que esta es mi zona de conformidad, de acuerdo a la temperatura de trabajo. Ojo, acuérdense que la temperatura de trabajo la hice yo. Esta es la mirada de esta gráfica en la temperatura de trabajo. Otra sería, digamos, la interpretación, si nosotros estuviésemos hablando de las mediciones, que las mediciones caen en esta zona conforme. Aquí estamos hablando de nuestra temperatura de proceso. Eso es lo que la manda, por así decirlo. Y por eso se achica la zona de conformidad. Porque hemos impuesto nosotros una temperatura de trabajo persiguiendo una inactivación, una seguridad, en este caso de la Listeria monocitótica. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre con esto? Que nuestra zona, fíjense cómo se achica. ¿Por qué? Ya no es desde la X hasta el 77,3. Recuerden que para llegar a 76,3 tiene que medir el termómetro 76,7. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre entonces ahora? Que mi zona, en este caso de nueva, como he perdido mi conformidad o mi nueva, entre comillas, zona donde va a haber algo, fíjense cómo se ha convertido en este color, en un color calipso, donde me dice que el 77,6 está fuera de mi tolerancia superior
y que además me considera, obviamente, desde el 76,7. Por lo tanto, mi teórica zona de conformidad está en una mezcla de un poco de conformidad y una zona de mucha incertidumbre. Alumnos, ¿alguien quiere comentar algo con respecto a esto? ¿Están impactados? ¿Sabían? ¿No sabían? ¿Qué tal les ha parecido esto en relación a la utilidad que tiene el certificado de calibración y por qué nosotros, los auditores, tenemos que estar tremendamente preparados para ustedes ayudarlos a corregirse? ¿Ya? Y corregirse es decirle, vayan, hagan un curso de metrología, porque no es que estén haciendo las cosas mal, por desconocimiento no están aprovechando mucha información. Y por otro lado también es darse cuenta de que si no fueron auditados por este ámbito de metrología, se salvaron. Los que están en GFCI, entren a preocuparse, porque no es que no hayan auditores más preparados, sino que esto hoy en día está generando muchas complicaciones, porque fíjense que en general nosotros que estamos evaluando estos sistemas, ya desde la mirada de auditor, ya sea interno, de tercera parte o de segunda parte, fíjense que siempre uno esto lo da por hecho, que se sabe y que se maneja. Pero hoy que nos estamos deteniendo en esto, me refiero en general transversalmente a nivel mundial, hagamos cuenta de esto, este concepto, esta mención que estoy haciendo, nos estamos dando cuenta que existe desconocimiento. Así que, alumnos, por favor, leo acá algunos datitos. GFCI, ¿cuál es la norma específica? No, que GFCI, como decíamos en el módulo número 2, donde mencionaba, por ejemplo, BRC versión 9, en uno de los incisos menciona calibración o verificación. Lo mismo ocurre con IFS Food versión 7, también lo menciona. Acá me dice Ana, muy importante, pero se requiere más tiempo para analizar y entender. Sí, efectivamente. Nosotros por eso quisimos, dentro de este webinar, generar también en ustedes una inquietud. Y si esto que nosotros estamos mostrando acá le está pasando a ustedes, entonces les urge no solamente tomar con nosotros, que da exactamente lo mismo. Vuelvo a repetir, aquí el interés nuestro es generar en ustedes una inquietud para poder nivelar conocimiento y mejorar sus procesos. ¿Sí? Sí, dice, ocurre el auditor y el auditado. Es tal cual. Entonces, muchas gracias, Ana. Bueno, dicho esto, entonces, partamos también que aquí está lo que yo les decía hace un momento atrás. Esta es nuestra realidad, alumnos. En esto nos encontramos nosotros. En esta gráfica es el comportamiento habitual que estamos en la industria. Y esto hay que corregirlo. La urgencia la dan ustedes, pero esto hay que corregirlo.